Mucho gusto saludar a mi buen amigo Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México. ¿Cómo estás, Larry? Rodrigo, muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saber de ti y sobre todo en una coyuntura muy particular porque mañana comienza esta quinta ronda de renegociación. Yo creo que de las que llevamos, esta probablemente anticipa ser la más difícil, incluso se adelantó 2 días y va a ser una reunión compleja. ¿Cómo observas las perspectivas de lo que vamos a discutir? Pues mira, Rodrigo, yo creo que sin duda cada una de las distintas rondas que ha habido han sido importantes. Se ha avanzado en diversas materias en cada una de ellas. La última, la cuarta, fue bastante más complicada que las otras tres. Yo creo que esta ronda, como las otras, pues debe haber bastante avance. Como dices, hay mucho que cubrir, por eso también el que se adelante la ronda 2 días más. Pero el producto final, que va a ser la renegociación del Telecán, se va a dar sin duda alguna. ¿Por qué? Porque para México, para Estados Unidos y Canadá es muy importante el Telecán. Así lo ha reflejado, como platicábamos hace un momento fuera del aire, el mismo Tom Donahue, el presidente del US Chamber, que es equivalente como al CCE aquí en México. Y los empresarios norteamericanos se lo han hecho patente al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump lo entiende. Claro, Estados Unidos quiere ciertos beneficios, como México también quiere ciertas prerrogativas y Canadá también. Entonces, cada uno estará pues poniendo sus posiciones en la mesa a ver cuáles son aceptables y cuáles no. Pero a fin de cuentas tiene que ser ganar, ganar, ganar para que se lleve a cabo con éxito esta renegociación y no sigamos con el NAFTA anterior, ¿no? Entonces, yo creo que va en buen camino. Estamos a la mitad, siento yo, de esta renegociación. Pero definitivamente, Rodrigo, el que se va a firmar, se va a firmar. Y veo dos asuntos complicados, digamos, factores. Por un lado, la elección intermedia de Estados Unidos, por otro lado, la elección presidencial en México. Y pues los cálculos políticos que pueda tener Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, obviamente, en términos de si le aprueban la reforma fiscal y una parte del Partido Republicano que es muy pro NAFTA, pues dice, bueno, a cambio de lo que tengo en el Telecán, de lo que tengo en la reforma fiscal, quizás podría aceptar, digamos, pues una salida del Telecán, etcétera, sobre todo y considerando que Donald Trump también tiene mucha presión de responder a las promesas que hizo a su base política. Pues mira, no creo que ese sea el caso. ¿Por qué? Porque los empresarios no es que vayan a decir, bueno, si me das esto, yo te doy el otro. ¿Por qué? Porque el Telecán ha sido un instrumento que les ha traído miles de millones de dólares. La reforma fiscal también es muy importante y los empresarios saben que para Donald Trump la reforma fiscal también es muy importante como para todos los ciudadanos de Estados Unidos. Es un cambio radical a la política impositiva de Estados Unidos de hace más de 30 años. El último presidente que hizo algo fue otro republicano, Ronald Reagan, y desde entonces no se ha hecho algo. Entonces, la reforma fiscal no es que necesite el apoyo de los empresarios, porque no es así. Más bien necesita el apoyo de toda la población y necesita también a los empresarios. Entonces, yo lo veo al revés. Yo creo que para que tenga el apoyo de los empresarios necesita el Telecán. ¿Por qué? Porque el Telecán no es que su base lo aclame, sino más bien el Telecán ha sido un instrumento que no es tan popular al interior de Estados Unidos y particularmente con la base del presidente. Pero creo que el presidente al firmar o al quitar la orden ejecutiva del TPP ya hizo lo suficiente con respecto a comercio exterior. Y yo creo que lo que sigue, como ha venido diciendo el mismo presidente Donald Trump, es la renegociación a favor de Estados Unidos, que obviamente eso quiere o eso conlleva que también sea a favor de México y Canadá para que lo puedan aprobar. Y de dicha forma, pues entonces el Telecán sí se va a aprobar, sí se va a llevar a cabo, igualmente con una reforma fiscal. Entonces el presidente Trump va a poder no solamente proclamar para, como dices, estas votaciones que se van a dar en noviembre, sino también va a poder proclamar, uno, que se llevó a cabo la reforma fiscal, algo tan anhelado para todos los ciudadanos norteamericanos, y dos, que se llevó a cabo una renegociación a favor de Estados Unidos del Telecán, ¿no? Y obviamente cuando él va a decir a favor de Estados Unidos, pues va a ser a favor de México y Canadá. Querido Larry, ¿cuándo ves que se estaría... Primero me da optimismo tu afirmación porque tienes una interlocución muy amplia, no solo con
México, sino con muchos y de muy buen nivel en Estados Unidos. Probablemente eso te lleve a ser el representante de esa nación en nuestro país. Espero que se anuncie ya próximamente. Pero finalmente, ¿cuándo lo ves o cuándo ves que podría ocurrir? Porque lo que sí es cierto es que se ha modificado la expectativa en cuanto a los plazos. Originalmente eran muy optimistas y dijeron, no, pues para enero probablemente tendremos. Ahora no parecería que es así el caso. ¿Cuándo lo estás viendo tú que se pudiera llegar a un acuerdo? Pues hay gran presión en los tres países porque se lleve a cabo en el primer trimestre del año, Rodrigo. ¿Por qué? Porque hay elecciones en México en julio y también están las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Entonces, como esto necesita llevarse también ante el Senado, pues es necesario que se lleve a cabo lo antes posible. El Telecán es un instrumento enorme, ¿no? Que conlleva más de 20,000 hojas. Entonces, no se piensa negociar todo, obviamente. Esto tardaría un par de años si se quisiera negociar. Se están introduciendo al Telecán modernizaciones al mismo, ¿no? Y esa es una parte muy importante porque el México y Estados Unidos y Canadá de 1993 no es el mismo del 2017, ¿no? Entonces, se necesita esta renegociación para mejorar el Telecán, hacerlo un instrumento todavía más válido y también que pueda ser un instrumento que en los próximos años pues siga siendo vigente y ahí es donde, por eso la necesidad de Estados Unidos también de llevar a cabo la firma del Telecán, y los legisladores lo saben, la administración Trump lo sabe, porque aparte tiene empresarios que ahora son parte del gabinete que han usado el Telecán, como el mismo secretario de Comercio Wilbur Ross, que ha tenido 7 plantas en México, que ha usado el Telecán él mismo. Entonces, está muy claro en la administración que el Telecán es importante. El presidente Trump, su estilo de negociación es difícil, es duro, es como es, ¿no? Y por eso no nos debe extrañar que cuando uno entra en una negociación con el presidente Trump, va a ser así, sus comentarios van a ser difíciles a veces, pero lo que hay que estar muy seguros es que el Telecán sí se va a firmar en el primer trimestre del año y va a ser exitoso para México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cómo entender, querido Larry, desescalar posiciones que para México resultarían inaceptables? Una de ellas es, por ejemplo, aumentar las reglas de origen en el sector automotriz, que no sería competitiva la región, ¿no? Porque hay cosas que no producimos en México, Estados Unidos y Canadá y que si se aumenta, pues perderemos, las tendremos que importar y el que se va a beneficiar es China, cosa que no va de acuerdo al enfoque estratégico que ha definido la administración. ¿Cómo entender, digamos, esas posiciones? ¿Se van a desescalar, se van a diluir o cómo podríamos ver que estos puntos muy importantes que ha planteado Estados Unidos como no negociables, pues para México tampoco y para Canadá menos, ¿no? Claro, y Canadá con el capítulo 19, ¿no? Sí. Que ha comentado en reiteradas ocasiones. Pues es parte de esta discusión. Vamos a ver qué es lo que se puede llegar en cuestión de reglas de origen, hasta dónde y en qué sectores, ¿no? Y creo yo que hay espacio en algunos sectores para incrementar las reglas de origen en cuestión de contenido regional. Veremos qué opinan los negociadores de cada uno de los países. Sin duda es algo en donde se puede beneficiar también a la industria de la región. Yo creo que uno de los puntos más importantes en competitividad para México, claro, es el Telecán, pero todavía más importante es la reforma fiscal que se viene en Estados Unidos, ¿no? Y si México no se moderniza en cuestión impositiva, estamos hablando que Estados Unidos va a bajar su tasa impositiva, o ese es el proyecto, de 35 a 20. Si baja a 20%, México sí va a quedar totalmente no competitivo, y ahí es, yo creo que donde tiene que estar el enfoque también de la administración del presidente Peña Nieto. ¿Por qué? Porque se avecina que esta reforma fiscal en Estados Unidos pues haga a Estados Unidos altamente competitivo ante todo el mundo. Sí, va a ser muy, muy interesante y complejo para México porque estando en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, no hay, digamos, capital ni posibilidad de sacar adelante una reforma fiscal y tendremos que ver qué prometen o qué definen los candidatos en términos de ello, ¿no? Y cómo queda finalmente aterrizada en Estados Unidos, porque pues lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda en México es, sí, pero hay que ver los impuestos estatales y qué tanto la competitividad fiscal de México, o sea, una vez que queda aprobado ya tendremos que saber qué vamos a hacer en México en esa materia. Definitivamente, porque eso es lo que va a marcar que la región sea altamente competitiva, ¿no? Entonces creo que Estados Unidos y México por lo pronto tienen que tener la misma tasa impositiva para que sigan atrayendo los dos países grandes flujos de inversión.
Pues querido Larry, como siempre me da mucho gusto que hayas podido venir esta mañana. Larry Rubin, presidente del Partido Republicano, y seguramente estaremos hablando mucho en los próximos meses. Ojalá que haya muy buenas noticias. Definitivamente, y muchas gracias a ti, Rodrigo. Gracias.